Estamos con Víctor Andrés García Belaunde, un habitué del programa. Él es cum laude, graduado cum laude, con una licenciatura en Psicología en la Universidad de Lima. Obtuvo 2 maestrías, la primera en Historia de la Filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la segunda en Ética Profesional y Aplicada en la Universidad Nacional de Australia, donde se graduó con distinción por su tesis sobre la viabilidad moral de la modificación genética humana. Ha publicado diversos artículos sobre la naturaleza humana desde una perspectiva psicológica y filosófica. Actualmente se desempeña como psicoterapeuta cognitivo-conductual en la Clínica Íntegro y es profesor principal de Ética y Filosofía de la Ciencia en Broward College y la Universidad San Ignacio de Loyola. José Antonio Mamani Rojas, licenciado José Antonio Mamani Rojas. Él es astrobiólogo, su currículum es extenso, así que voy a abreviar y ser muy puntual en lo que más nos interesa en este momento. Ya dije que era graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, biólogo con mención en botánica, de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, maestría en ciencias ambientales. Él ha seguido diferentes cursos de propagación de plantas por biotecnología, realizado por los laboratorios In Vitro Perú. También ha estado en el primer Congreso Peruano de Mejoramiento Genético de Plantas y Brotecnología Agrícola, realizados 17 y 19 de mayo del 2010. Entre otras cosas, ha sido ponente en la conferencia El rol de las plantas como una acción de mitigación frente al cambio climático, realizado en el Parque de las Leyendas, el 27 de enero del 2012. Asistente en la conferencia Plantas Nativas, su importancia y conservación, realizada esta conferencia en el Parque de las Leyendas, 10 de febrero de 2012, asistente en la conferencia Fortalecimiento de Capacidades para la Formación de la Ciudadanía Ambiental, realizada esta conferencia en el Parque de las Leyendas los días 22 y 29 de febrero del 2012. Organizador en el ciclo de conferencias Día del Jardín Botánico del Parque de las Leyendas. Realizada la conferencia en el Parque de las Leyendas, 21 de marzo de 2012, asistente en la conferencia Criterios para la elaboración del plan museológico y museográfico del museo, realizado por la División de Arqueología en el Parque de las Leyendas, 5-28 de junio de 2012, ponente en el primer piloto del curso Sembrando Vida, taller Sembrando Vida, dirigido a profesores de diversas instituciones educativas, realizado este curso por la División de Educación y Extensión Cultural los días 27 y 28 de noviembre de 2012, ponente en las charlas Biodiversidad de Plantas y realizadas estas charlas por la División de Educación y Extensión Cultural los meses el mes de febrero del 2013. Es enorme el currículum, pero reduciendo voy a mencionar 3 o 4 puntos más. Moderador del 12º Encuentro Científico Internacional de Invierno, ESI 2013, 2 de agosto del 2013, moderador en diferentes seminarios de astrobiología, Mesa Redonda Búsqueda de Vida Extraterrestre, 5 de noviembre de 2013, ponente en el tema Astrobiología y sus implicancias filosóficas en el 11º Fórum de Filosofía, Debates y Perspectivas de la Filosofía en el Contexto Contemporáneo Actual, realizado por la Facultad de Ciencias y Humanidades UNFV, 9 de noviembre del 2013, para terminar, panelista en el 11º Encuentro Científico Internacional de Inviernos, ESI 2014, 4 de enero 2014, y expositor en el 11º Encuentro Científico Internacional de Invierno, ESI 2014, 4 de enero del 2014. Hemos hecho una abreviación porque es bien extenso, repito, su currículum. No trabaja en Monsanto. No. Fue broma. Espero que nunca lo haga. En Víctor José Antonio, qué bonito nombre, me hace acordar al vals. Bienvenidos a Más Allá del Arco Iris, 880M, Radio Unión, poder que se siente. Empecemos
con usted, José Antonio, y luego sigo. Tú prefieres saludar, Víctor, ya que eres un habitué, y das el pase a tu amigo. No, bueno, acá feliz de estar de vuelta en la radio, como siempre, y gracias por dar este espacio de discusión de temas científicos, ¿no? Que es tan importante popularizar la ciencia, ¿no? En el Perú. Y bueno, yo tampoco sabía que existía la Asociación Peruana de Astrobiología. Me quedé muy impresionado y entusiasmado, ¿no? Por los proyectos que podemos hacer juntos. Y bueno, creo que es importante que la gente conozca ese concepto y que, bueno, sin más preámbulos, ¿no? Que nos explique un poco acá, José Antonio, de qué se trata, ¿no? José Antonio, astrobiología, cuéntenos de qué se trata, en qué consiste la filosofía de la astrobiología, y hablemos también de algo que a mí me fascina, vida extraterrestre. Sé que ya prácticamente casi todos los científicos, por no decir todos, están convencidos que el universo está plagado de planetas que pueden albergar diferentes formas de vida, ¿verdad? Así es, muy buenas noches primeramente y muchas gracias por la invitación. En este caso, bueno, no, se le había olvidado un poco de que soy el secretario general de la Asociación Peruana de Astrobiología. Lo principal. Cosa aparte, ¿no? También. Y bueno, en este caso sí es muy cierto en cierta medida, ¿no? Ahorita todavía no tenemos la tecnología a última, se podría decir, para poder decir y ver exactamente si hay existencia de vida en otros planetas. Pero bueno, tomando referencias de probabilísticas, podemos decir que sí hay espacios que pueden mantener vida, y en este caso permitir también la vida, en cierta medida, si es transformada, la posibilita para la existencia del ser humano, ¿no? En este caso. Bueno, una definición, se me pasó también de qué es astrobiología. Bueno, astrobiología en sí es el estudio de la vida en otros ámbitos que nosotros consideraríamos como seres humanos, porque ya sabemos que las definiciones en sí en cierta medida van al referente humano, ¿no? Estudia en cierta medida la existencia y el desarrollo y la evolución de la vida en ámbitos que van desde zonas tan complejas como son los hábitats extremos, se podría decir, donde habitan especies que se considerarían muy resistentes, hasta ambientes en el cual ya se va viendo una reducción en cierta medida de caracteres que permitirían la vida, como son en este caso falta de gravedad, falta de oxígeno e inclusive una carbono. Falta de presión atmosférica, que es lo que permite que en sí nosotros existamos, ¿no? En este caso, como ¿cuáles seres son los humanos. componentes básicos para que se dé vida? Ahora, tienen que estar presentes. Hay una ley cósmica que cubre todo el cosmos, que dice que la vida tiene necesariamente que darse con oxígeno, con carbono, o pueden haber seres que existen sin esos elementos. Bueno, ahorita la definición de vida es aquel organismo que está compuesto de cinco de componentes moleculares, ¿no? Normalmente. Es un componente de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo en cierta medida, ¿no? En este caso, la complejidad de la vida ahorita solamente se resume a eso. Ahorita las referencias que se pueden dar de que haya organismos que tengan otros tipos de componente como parte de su estructura vital, se podría decir, ahorita no tenemos referencia. ¿Por qué? Porque normalmente el carbono, que es la molécula principal y la que permite en sí la formación de todos los seres vivos que se encuentran aquí en este planeta, está en un estado tan estabilizado que en sí, gracias a eso, puede cumplir y formar ese complejo, ¿no? Uh-huh. Esas cadenas que nosotros conformamos como proteínas, en este caso, carbohidratos, y en general, ¿no? Que conforman las partes vitales, ¿no? En sí de un ser vivo. Debido a las características que presenta el medio ambiente. O sea, el medio ambiente en sí forma al ser vivo. No es cosa que ahorita estamos creyendo de que el ser vivo modifica el medio, ¿no?
Por eso, si hay un espacio en el cual tenga características que permitan a un complejo molecular, o sea, o una estructura molecular, permita que ésta se desarrolle y cumpla una función algo semejante al carbono, entonces podríamos decir que ya se está formando una nueva estructura, e inclusive puede decirse que es algo que en sí está desarrollándose y evolucionándose, por eso, ¿no? Pero eso rige para nuestra galaxia, nuestro universo inmediato. Pero puede haber universos en que existan seres que se forman de otra manera, sin oxígeno, sin esos elementos. Probablemente la materia solamente sea posible en una pequeña cantidad de esos universos, ¿no? Si uno, digamos, mezcla y barajea las leyes de la física y la teoría de los multiversos es cierta, entonces en cada uno de esos universos probablemente en solamente una pequeña parte de esos universos tengan leyes compatibles con la vida, ¿no? El carbono es una especie de no sé si has jugado Legos, siempre en los Legos hay una pieza que encaja con todas, hay una pieza que sirve para unir todas. El carbono es un poco así, ¿no? Es una pieza que sirve para enlazar a todo el cosmos. Sí, ¿no? Es bastante buena para juntar cualquier otra cosa, ¿no? Y no sé si acá también hay estudios con el silicio. El silicio también es bastante estable para eso, pero no es tan bueno como el carbono, ¿no? Entonces, esa es una segunda posibilidad. No sé cuáles son los avances sobre el silicio en el asunto. En este caso, el silicio sí es un complejo atómico muy semejante al carbono, en cierta medida, ¿no? Tenemos silicio aquí, pero no está en nuestro medio, sino está formando lo que nosotros llamamos el suelo, ¿no? Las capas subcostrales. Las capas de la litósfera, se podría decir, ¿no? Le faltó un poco al silicio porque las características medioambientales en el cual se rigen y nosotros estamos aquí habitando no permitieron que el silicio se dispusiera en la parte litosférica. No ha permitido que tenga características como el carbono, ¿no? El carbono es una molécula muy compleja, se podría decir, que puede ir en este medio, siempre tiende a equilibrarse. O sea que formar, como dijo aquí Víctor, formar esos legos, ¿no? O sea, unirse y formar un complejo cadenas exactamente, que posteriormente comienzan a formar lo que nosotros llamamos moléculas y lo que se considera con la parte vital, que es las biomoléculas, ¿no? Claro, el ADN sería la molécula más larga que se conozca, ¿no? Y tiene esta propiedad de replicarse, y eso es lo que llamamos vida en términos simples, ¿no? Pero perdón, ¿cuál era tu el metano? ¿Qué papel juega? ¿Qué tanto lo es un gas de invernadero. No, pero se repite mucho en esos artículos de la NASA, hablan de metano. Bueno, en este caso el metano es un componente gaseoso que inclusive se forma en nuestro cuerpo. Los encuentra en algunos planetas, ¿no? Seguro. Y bueno, sí, se da una referencia de que hay planetas en el cual se encuentra su estructura gaseosa tiene metano. Sí, exactamente. O sea, casi todos su atmósfera en vez de nitrógeno al 71% como vemos aquí, sino hay metano al tanto por ciento. Titán, por ejemplo, está hecho tiene valles y ríos y lagos de metano, sino que la temperatura es tan baja que el metano en Titán es líquido, no gaseoso como en la Tierra, ¿no? Y helado. Entonces, muy muy frío, ¿no? O sea, Titán también tiene mucho hielo, pero el hielo está congelado en las rocas. En cambio, el metano es líquido. Entonces hay lluvias y hay sistemas de clima con un sistema ya no de vapor de agua, sino y de nitrógeno y otros gases, sino de metano, básicamente, ¿no? ¿Y el metano es pro vida o es para el ser humano venenoso? Aquí, bueno, en ciertas cantidades, o sea, nosotros formamos metano, pero en ciertas medidas, o sea, en exceso, se podría decir. El metano es peligroso, ¿no? Peligroso a tal punto. Creo que está fatal. en los presente también en el subsuelo de volcanes o pantanos. Así es una molécula, al ser una molécula simple, o sea, al ser también una molécula orgánica, o sea, estar compuesta de carbono, es una molécula que fácilmente se forma debido a la presencia de esos gases en el medio ambiente, ¿no? O sea, en este caso la complejidad de las estructuras da paso a que, por ejemplo, moléculas simples se formen fácilmente.
y moléculas complejas necesiten procesos para desarrollarse. Claro. Por eso, en este caso, el metano lo podemos encontrar, y ahorita es considerado, como dijo Víctor, un componente del efecto invernadero y posiblemente del cambio Claro, climático. Sí, pues lo que sucede es que estos gases de invernadero pueden estar sueltos en la atmósfera o pueden estar en paquetes, digamos, en el subsuelo, ¿no? En almacenes fósiles. Entonces, si el metano se libera, ¿no? Y está más en la atmósfera, genera el efecto invernadero que tenemos ahora con el dióxido de carbono, y eso hace que las placas, digamos, que los hielos se derritan. Y Los reyes de la creación. así es, bueno, en cierta medida, ¿no? Pero, bueno, lo que está permitiendo la carrera espacial, que ahorita está todavía recién en sus inicios, se podría decir, porque en realidad se está ahorita experimentando, no experimentando en el mismo espacio, sino aquí mismo. Aquí mismo se está creando estructuras que asemejen, que permitan tener espacios o ambientes que tengan características muy parecidas a lo que nosotros tenemos en el espacio exterior. Y están experimentando con especies vivas, en este caso plantas, que son las plantas sensibles, y algunos insectos que también son muy sensibles y que dan un montón, en este caso, de progenie, o sea, de prole, se podría decir, de prole, para poder ver cuál es su reacción en esta medida. Como reacciones morfológicas, o sea, reacciones que se dan en su estructura, o sea, en su morfología, en su cuerpo, y también características químicas. Eso va centrado un poco a lo que yo estaba mencionando en un inicio, que el medio ambiente, el medio en el cual nosotros desarrollamos, ha formado al ser vivo. No el ser vivo ha formado al medio, ¿no? En cierta medida, ¿no? Porque ahorita estamos diciendo de que el ser vivo está modificando el medio, de que está yendo a un ambiente, en un creciente desarrollo, que trata de dominar, ¿no? Todos los espacios presentes dentro del planeta, ¿no? El agua encontrada en el polvo de estrellas sugiere que la vida es universal. Parece que el polvo, al chocar con el viento solar, tiene los elementos que dan vida a agua, y así es como parece que cayó acá en la Tierra. No suficiente para hacer esos océanos inmensos, que eso lo han podido traer los cometas, he leído, o los asteroides, pero se ha encontrado agua en este polvito de estrellas que va volando por el universo y que al colisionar con la energía solar forma estos bolsillos de agua. La noticia acá está súper larga, a ver si les puedo dar una idea. Combinado con encuentros previos de compuestos orgánicos en el polvo interplanetario, los resultados sugieren que estos granos de polvo contienen los ingredientes básicos necesitados para la vida. Así, estos polvos de granos similares se piensa que están encontrados en sistemas solares, sobre todo el universo. Y esto sustenta la idea que la vida se da en todo el cosmos. Y hablan de la lluvia del polvo, etcétera, etcétera. Agua universal. Es una noticia bastante grande, si la voy a leer se va a complicar. El agua es uno de los elementos más comunes, ¿no? Hidrógeno y oxígeno hay en todas partes, ¿no? Se producen en las estrellas. Bueno, el hidrógeno está desde antes que hubieran estrellas. El oxígeno y los demás elementos se cocinan dentro de las estrellas. Después de la primera generación de estrellas, aparecen, pues, cuando explotan, liberan esos elementos al cosmos, que son los ingredientes para la vida, ¿no? Y donde sean las condiciones, pues la vida debería surgir, ¿no? Pero en el caso del sistema solar es interesante, porque cuando se forma el sistema solar, cuando comienza a brillar el sol, era tan caliente que el agua se había evaporado por completo, ¿no? El agua en realidad que tenemos en la Tierra viene después de la formación del sistema solar. Caen en cometas, ¿no? En la nube de Oort, que es una nube de millones de cometas que engloba el sistema solar.
De ahí, bueno, ahí es por donde da una vuelta el cometa Halley y ahí regresa, da una vuelta por la nube de Oort, ¿no? Durante 70 y pico años, ¿no? Y ahí regresa. Y ahí vienen todos los cometas que van cayendo de vez en cuando, ¿no? O sea que el planeta en sus orígenes, la Tierra era seco y viene el agua en este polvito en pequeñas cantidades y luego en cometas, claro, y en meteoros. Una vez que el Sol se enfría y empalma con la era de la primera, digamos, hace 4.000 millones de años, que hasta 4.5 hasta 4.000 millones de años, que había mucho la era del gran bombardero, ¿no? Donde caían muchos asteroides y meteoritos, y estos fueron los que trajeron el agua que no se evaporó de zonas un poco más frías, ¿no? ¿no? Que ahí forman los océanos, y esa agua supuestamente se mantiene constante y se recicla, ¿no? Ahora, Laví, ¿cuánto nos queda de tiempo de vida en la Tierra? 1 o 2 billones de años, creo, antes que se nos acabe. ¿Conquistaremos algún planeta? Bueno, en este caso el Sol en sí tiene ya cerca de 500 billones de años, creo, inclusive. Pero como le voy a decir desde un inicio, va a recalentar, ¿verdad? La vida en sí, aquí, que ha nacido aquí en la Tierra, o sea, la vida, y que se ha vuelto tan compleja en este caso, sigue avanzando. O sea, el proceso de evolución es constante. Hay especies animales como vegetales, están desarrollándose y adaptándose inclusive a climas que ahora se están dando. Algunos dicen que inclusive el efecto invernadero no es una causa humana, sino es una causa que se está dando, que es un proceso que se está dando de manera natural. ¿Y usted qué cree? ¿Que es verdad? Bueno, yo creo personalmente de que en sí es un proceso natural. O sea, es un proceso en el cual el ser humano está pasándolo, porque ya pasó eras en el cual él sí también sufrió, ¿no? O sea, hubo una presión constante en este caso para que el ser humano desarrolle tanto física como mentalmente para ver lo que somos ahora, ¿no? O sea, la vida en sí va a desarrollar, nosotros somos referente de vida. O sea, nosotros cuando vayamos al espacio mandaremos ese referente de vida a otros ambientes, ¿no? En este caso. Y no solamente nosotros, porque nosotros vamos siempre con un pool de otras especies animales y vegetales, ¿no? Como un arca de Noé. Bueno, exactamente. O sea, llevamos un poco, ¿no?, de todo. Llevamos animales para que sean mascotas, llevamos alimentos, y llevamos otros tipos de seres, llevamos todos los seres vivos presentes que nos beneficien en este Pero mundo, creo, ¿no?, que en esa época ya no se va a comer carne. He escuchado que los astronautas se van a encariñar tanto con los animales que llevan que no van a tener corazón para matarlos. Así que la NASA está haciendo alimentos en que no incluye carne. Bueno, es de otro tipo la alimentación. Esto no es broma, es en serio. Ahora se está experimentando bastante en caso de alimentación de astronautas. Ahorita todavía se sigue dependiendo mucho de las granos, porque contienen abundante proteína. Por ejemplo, no mucho con la carne, pero a un nivel ya seca, o sea carne deshidratada, se puede decir. Como esa de soya. No, ¿En o sea, ¿no? carne en sí, carne de res, se puede decir, deshidratada. Y bueno, también ahorita se está experimentando en el uso de algas, o sea, algas que en sí aportan bastante, en este caso, aportes proteínicos, o sea que reemplazaría muy bien a los componentes cárnicos. Y bueno, en eso sería la base para un posible y futuro desarrollo en el espacio. Porque ahora, ¿cuánto cree usted, Víctor, también, cuánto tiempo realmente le queda a la Tierra? Porque la Tierra va a desaparecer, eso es un hecho. ¿Cuánto tiempo antes que el Sol recaliente y ya sea imposible vivir? Y según leí, la Tierra va a ser como Venus, súper caliente y muy ácida en su superficie, ¿es verdad? Estamos por la mitad de la vida del Sol, más o menos, ¿no? Sí, se está diciendo que todavía tiene algunos millones de años de vida. El último millón de años es inhabitable. Tal vez 3.000 millones de años. O billones. Bueno, no tenía mucha referencia en eso, ¿no? O sea, la Tierra, el Sol tiene 4.5 mil millones de años. ¿Millones? Sí, o sea, millones. El universo tiene 3 veces esa cantidad. O sea, nuestro Sol es la tercera generación de soles, ¿no?
Y así, claro, más o menos esa es un poco la escala, ¿no? Pero no cabe duda que tenemos que colonizar otros planetas, si no nos extinguimos. Sí, porque el Sol tiene un tiempo de vida, ¿no? Agota el hidrógeno que tiene, va a comenzar a fusionar helio, metales más pesados, hasta que simplemente se convierta en una gigante roja y ya y recalienta la Tierra, se enfríe, ¿no? Se expanda, atrape todos los planetas que están a su alrededor. De verdad, claro. Probablemente se expanda hasta la órbita de Marte, o por lo menos hasta la órbita de Venus. ¿Y qué va a pasar con esos planetas también? ¿Los va a afectar, me imagino? Esos planetas van a ser consumidos. O sea, van a quemarse, se podrían decir. Y la Tierra, en cierta medida, va a estar bien caliente. Evaporarse. Pero eso va a ser... Bueno, pero va a pasar. Ya sí. sé que parece enorme la distancia, pero el día llegará. Se podría decir que sí. Pero bueno, ya el ser humano ya estará preparado. ¿Qué para planeta usted cree realmente, licenciado, que Marte va a poder ser habitado? Bueno, se ha visto bastantes características, inclusive le dicen que es un planeta hermano, y bueno, se están haciendo ahora investigaciones de presencia de compuestos orgánicos, o sea, compuestos que en sí forman parte de los seres vivos aquí en la Tierra, para tener una referencia en sí de que Marte en cierta medida tuvo características muy semejantes a la Tierra. Eso todavía no se ha validado, se puede decir, o sea, se está haciendo investigación todavía. Se sospecha que hay vida bajo de. Eso todavía no se está investigando, o sea, las rocas que se están ahorita recuperando de las ondas espaciales que están investigando, desarrollándose allá en el planeta rojo, se podría decir que tiene características aptas en cierta medida, pero esto ya va a un proceso de habitabilidad. O sea, ahorita ni un astronauta podría llegar a Marte y sobrevivir, porque en sí las características como las temperaturas, la falta de una atmósfera, bueno, una atmósfera muy parecida a la Tierra en esta... ¿Cómo es la atmósfera en Marte? La atmósfera en sí, se podría decir que pisa un astronauta, saldría volando. Ah, ¿no hay gravedad? Tiene menos gravedad, es más chico. Mucho menos gravedad, y que no permitiría en cierta medida un proceso como sucedió en el alunizaje, en cierta medida, o sea, de poder desarrollarse, o llegar, se puede decir, al planeta rojo, ¿no? O sea, ¿y qué va a pasar si somos pioneros de ahí? ¿Cómo vamos a vencer eso? Vamos a hacer, seguramente el hombre va a mutar, más alto, más largo. Bueno, es que eso se demoran millones de años, ¿no? No, pero ¿qué pasaría? ¿Cómo el hombre podría vivir ahí si no hay suficiente gravedad? Eso ya es un proceso de habitabilidad. ¿Qué pasaría? ¿Qué se haría? Usted que es biólogo, ¿cómo se podría...? Como le voy a mencionar, en este caso están experimentándose instalaciones que pueden permitir el desarrollo del ser humano. O sea, instalaciones que den gravedad, aporten, por ejemplo, aporten una atmósfera artificial, se puede decir, para que pueda desarrollar el ser vivo, ¿no? El ser humano, tendríamos que estar en un ambiente protegido. En un domo, se puede decir, en una cápsula. Sí. En una cápsula que... En Marte, pero dentro de un cascarón. Exactamente. O sea, en este caso sería tratar de desarrollarnos en un ambiente que ahorita es cerrado. O sea, en este momento, si se piensa, ¿no? Tratar de colonizar, en este caso, el planeta rojo. Pero ya eso va a contradicciones, como es, en este caso, las leyes planetarias, en el cual no se permite ahora, o sea, según esa ley, no se permite el desarrollo del ser humano en ambientes que no sabemos, o sea, todavía no sabemos que haya presencia de componentes orgánicos o inclusive de características o incidencias de vida, ¿no? Acá ya entramos en la cuestión ética. ¿Por qué no se permite que el ser humano ya vaya y colonice? ¿Por qué? ¿Puede dañar algo que hay en el planeta, dañar otras formas de vida que puede estar existiendo en los planetas? ¿A eso se refiere? Ahora es una referencia de que por ejemplo, las personas vayan a una selva virgen donde no ha habido presencia humana, y comiencen a instalar casas, comenzando con casitas pequeñas, ¿no? Así es. ¿Y qué se generan? Se generan residuos, se generan características
de impactos, como este es el caso de bulla u otras cosas que en sí alteran en sí el desarrollo de los seres vivos presentes en ese espacio, ¿no? Algo, toma una referencia así con Marte y se va a dar cuenta de que en sí no importa el mínimo pedazo de roca, se podría decir, mínimo pedazo de roca que sea convertido para que sea en beneficio, para que esté a beneficio del ser humano en esta medida, el ser humano que trate de habitar ese ambiente, ya se ve algo complejo, se ve factores negativos, como este el caso de generar residuos en este medio, explosiones, destrucciones, que en cierta medida van a afectar un ambiente que en realidad está en un proceso de desarrollo, se podría decir. La posible vida que puede haber ahí también, bueno, microorganismos, lo que fuera. De los compuestos, de los complejos orgánicos que estén presentes ahí también, ¿no? Víctor, ¿qué piensas tú de eso? Tú que eres un experto en ética. No veo ningún problema, ¿no? Creo que es lo más natural para el hombre intentar explorar lo desconocido, buscar explicaciones para las cosas que uno entiende. Y esto de la exploración espacial es necesario, o sea, no podemos quedarnos encerrados en nuestro propio planeta. O sea, el Sol tiene un tiempo de vida, ¿no? Y si queremos trascender como especie, tenemos que salir allá afuera, intentar comenzar a vivir en otros planetas. Yo creo que Marte es una excelente opción. Puede haber un puesto también en la Luna, ¿no? Que puede servir de lanzamiento para exploraciones a Marte. Es mucho más barato, digamos, lanzar un cohete de la Luna, que tiene menos gravedad que de la Tierra. Entonces puede ser un buen puesto para las misiones a Marte. Pero puede haber vida en muchos lugares, ¿no? Pueden haber vidas en planetas, en lunas. En Enceladus, tiene agua, ¿no? Que tiene agua líquida en su interior. Podían haber ahí monstruos sumergiendo y evolucionando y cazándose unos a otros en los mares de un cometa, ¿no? Los cometas, hay cometas muy grandes o medianos que han capturado la energía y los primeros impactos del sistema solar y que podrían tener océanos líquidos en su interior, ¿no? También con vidas que dependan de ese calor residual de impactos anteriores, que pueden estar en la nube de Oort, pueden estar muy muy lejos de una estrella, y sin embargo podría haber vida si es que las condiciones lo permiten, ¿no? Hay unos organismos, no sé si has oído hablar de ellos, José Antonio, que son los tardígrados. Los osos de agua. Los osos de agua, ¿no? Que son uno de los más resistentes, son unos organismos microscópicos que son súper resistentes, que inclusive sobreviven en el espacio exterior por un tiempo, ¿no? Y sobrevivieron a todas las 5 extinciones masivas que han habido en la Tierra, y si hubiera alguna más, seguramente la sobrevivirían. Y también eso puede pasar, ¿no? Está la idea de la panspermia también, ¿no? La idea de que la vida no evolucionó solamente que no comenzó en la Tierra, sino que los componentes de la vida, inclusive el ADN, puede haber sido cocinado en Marte y de ahí importado a la Tierra en un asteroide. Sí, ¿no? Y hay estudios interesantes de impactos de asteroides, y depende del ángulo, ¿no? Hay ángulos en que hace mucho calor y toda digamos, el metal se funde, pero depende del ángulo de impacto, puede generar zonas donde el metal no se funde, donde la vida puede sobrevivir. Entonces, si la vida puede sobrevivir en el espacio exterior, eso está probado, y podría sobrevivir también a un impacto, y esta teoría de que puede ser que descubramos en el futuro que la vida surgió en Marte y que en el fondo todos somos marcianos. Eso sería una gran revelación. Una roca se desprendió, ¿no? Una rocota se desprendió en alguna explosión, algo, y en forma de asteroide cayó acá, y de aquí vivimos. Trajo la semilla de la vida. Claro. Es si a eso le sumamos el agua de los cometas y etcétera, se formaron los océanos. En este caso, esas ahora están todas catalogadas como hipótesis. Uh-huh. Son hipótesis, al igual que la teoría quimiosintética, ¿no? En el cual se dio la formación de vida debido a las características medioambientales que presentaba la Tierra en un inicio, que permitió la formación de un organismo primitivo, ¿no? Y dio distintas ramas que formaron al reino vegetal y el reino animal en cierta medida, ¿no? Bueno, ahorita esto está catalogado de hipótesis porque no podemos saber, no estamos no hemos estado en esa época, ¿no? Se puede decir, pero bueno, o sea, tener esas referencias para saber e inclusive dar una definición de qué es la vida en sí,
que es también una de las preguntas más complejas y hasta ahorita no se ha definido totalmente. Da a conocer permite conocer algo de referencia, ¿no? Referencia descriptiva a lo que va y a lo que ahorita se está desarrollando, ¿no? Acá encontré el dato. La Tierra ha albergado vida por lo menos durante 3.5 billones de años. Estoy traduciendo, por eso me demoro. 3.5 billones de años de sus 4.6 billones de años de existencia. O sea, la Tierra ha albergado vida por 3.5 billones de 3.5 con 9 ceros. 3.5 billion years de sus 4.6 billion year existence, de su existencia de 4.6 billones de años. Pero acá dice que está ya cerca de un edge, de un abismo, ¿no? De un límite de su zona habitable en nuestro sistema solar. Y el Sol se está poniendo cada vez más caliente conforme envejece. Eventualmente, acá está el dato, eventualmente, quizás en 1 o 2 billones, 1 or 2 billion, 1 o 2 billones de años desde ahora, la Tierra se convertirá en un lugar caliente, como Venus, como una roca caliente, como Venus, y envuelto como en un musgo, en un murk. Se me ha ido la traducción del murk. Como en un barro de dióxido de carbono y ácido sulfúrico. Los componentes como en una masa viscosa, ¿no? Como Venus, súper caliente, y esta mezcla como un barrito así, una costra de carbono, de dióxido y ácido sulfúrico. Ese es nuestro futuro. Ese es cuando algo se suena quema. Distante, pero va a llegar el día. Bueno, ya... ¿Cómo pensaremos? O sea, creemos que... Si es que el hombre no se ha extinguido antes. Tenemos que mudarnos. O si es que el hombre si es que el hombre no se ha extinguido antes. Sí, o no se ha ido ya a otro... Lo más probable es que se extinga como cualquier otra especie, ¿no? Es lo más común, la extinción. Estamos en un por su propia mano. Por propia mano. Las especies se extinguen. Estamos en un... O sea, como todos los seres vivos. ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? Porque llegaron a un proceso... entraron en un proceso de especificación. O sea, fueron tan específicos que en algún momento ¿a qué cambió se la refiere Tierra con tan específicos? Por ejemplo, un dinosaurio que comía carne y vegetales, un omnívoro. Ya, después tuvo una preferencia por la carne y comenzó con eso. Es específico, ser específico. Y ya creció tanto que se volvió un tiranosaurio que solo comía brontosaurio, se puede decir. Ya, solo comía brontosaurio. El brontosaurio se extinguió. ¿Y qué hacía el tiranosaurio si solamente podía comer brontosaurios? Eso claro. Prueba mi teoría que no hay que comer carne. Licenciado, ¿pero no fue por un meteoro que los dinosaurios se extinguieron? Ah, bueno, eso también es otra hipótesis. Pero no, es un hecho. Hace 65 millones de años que hay un meteorito que formó el Golfo de México y es que no necesariamente eso ha matado a los dinosaurios. ¿Ah, no? Bueno, esa es creo que las hipótesis, no sé, lo que ha revisado es o sea, el meteorito cayó, de todas maneras, eso se sabe más o menos qué masa tenía, era bastante grande, y se sabe también que nubló, el sol, ¿no? Y muchos años, sí. Por varios años, y creó una especie de invierno nuclear, ¿no? Entonces, donde no hay plantas, y donde mueren los animales herbívoros que comían las plantas, y ahí mueren los carnívoros que comían los herbívoros. Les alteró su dieta. Y lo bueno es que eso prácticamente desapareció a todos los grandes reptiles y quedaron nuestros antepasados, ¿no? El antepasado del mamífero, que era una ratita muy chiquita que comía muy poco, entonces no requería mucha comida para sobrevivir. Y se escondió fácilmente bajo la tierra. Pero tiene el cerebro más grande y podía generar calor por sí mismo, ¿no? Entonces no... Y como es chiquito se protege. Pero yo creo que esos grandes reptiles han migrado, han mutado a aves, como tipo cóndor, ¿no? Se dicen que estas aves son en realidad
su pasado son los... Sí, tú ves a un Tyrannosaurus Rex y a un pavo y son igualitos. Sí. La estructura es muy parecida. Pero ya va a un proceso qué pena que el cambio ha sido así, ¿no? Como que de un dinosaurio terminó en un pavito. Y en una cena de Navidad, qué triste. Eso es un proceso de especialización. Sí, no, el tema es por qué hay conchas en las puntas de los cerros, ¿no? Antes se tomaba eso como confirmación del diluvio universal, ¿no? Pero no es así, ¿no? Lo que sucede es que las placas tectónicas están flotando sobre magma, sobre roca líquida. Entonces, a la hora que el magma fluye del centro de la Tierra a los bordes, mueve esta manta, esta corteza, y la va separando y la mueve de lado a lado, y así los continentes chocan, se levantan o se vuelven a sumergir en el magma y se derriten. Uh-huh. Y parte de la evidencia de eras pasadas se destruye, se derrite prácticamente, ¿no? Solamente algunos pocos animales se fosilizan, ¿no? Y esos son los que los paleontólogos agarran y los intentan poner en un árbol familiar y ver, ¿no? Por las características morfológicas y la ubicación en la capa geológica, ¿no? Y ver por el carbono 14, digamos, la antigüedad de ese resto, y así van construyendo pues toda la familia de la vida hasta llegar a un tronco común, ¿no? Parece que toda la vida comienza pues en un antepasado común a lo parecido a una bacteria, ¿no? En la Tierra. Uh-huh. Qué pena que no podemos respirar bajo el océano. Es el mismo proceso que le estoy mencionando de especialización. O sea, en realidad, nosotros, en cierta medida, hubo un boom en el desarrollo de vida en el mar que comenzó a limitar espacios. Ajá. Por ejemplo, había muchos depredadores, habían organismos que todavía se escondían y trataban de desarrollarse a expensas de estos. Por eso permitió que un organismo pudiera salir y pudiera desarrollarse en un ambiente que era virgen, se podría decir, uh-huh. que no había ninguna presencia de otro organismo, y le permitió desarrollarse más fácilmente y permitió eso, la explosión de desarrollo de vida en un ambiente uh-huh. seco. ¿Y en qué estado estaba el ser humano cuando salió del mar? ¿No era todavía homínido? No, ¿sí? De hecho que ¿Qué no, era? No era un homínido, era bueno, anfibio, ¿no? Era un organismo anfibio, exactamente. Era un anfibio en sí. O sea, es interesante porque antes los peces tienen branquias para poder capturar el oxígeno del agua, ¿no? Y los primeros peces que salían se sofocaban, pero uno podía respirar tal vez un poquito mejor y hubo una transición, ¿no? Al principio tenían ambos sistemas, ¿no? Y del anfibio dio paso al reptil, que ya el reptil ya se especializa y solamente se queda con los pulmones, ¿no? Pero sin embargo las estructuras anteriores se restringen. Igual cuando los animales, muchos mamíferos, específicamente el durodonte, regresa al agua, se transforma tarde o temprano se transformaría, digamos, cuando se especializa en la ballena, en el delfín nariz de botella, en el manatí, ¿no? Todos vendrían de este único antepasado que hizo las cosas a la inversa. Normalmente la vida había pasado del agua a la tierra y en un momento dado pasó pues eso fue después de la extinción de los dinosaurios. Como se quedó el ambiente libre para que las especies puedan ocupar todos los recursos, ya hubo un regreso del mar, perdón, de la tierra al mar, ¿no? Y imagínate el antepasado de todos los mamíferos, una especie de lobo, ¿no? Que vivía en Pakistán, ¿no? Hace millones de años, y que cambió de dieta, comenzó a comer más peces que animales de tierra, y se fue adaptando y fue cambiando. La cola se le hizo más larga, perdió el pelo, y las patas traseras se le redujeron, y si uno ve una ballena azul o si uno ve un delfín, tiene las patas traseras reducidas y embutidas en el cuerpo, ¿no? Con vestigios, ¿no? Indicativo de que alguna vez ese animal caminó sobre la tierra, ¿no? Igual que nosotros tenemos el coxis. ¿El lobo marino también será? Sí. Cualquier animal marino mamífero viene de este único antepasado que se aventuró por primera vez digamos, regresó al mar después de millones de años, ¿no? Es una historia bastante romántica, ¿no? Sí. Entonces, la ciencia yo creo que te permite pues salir del ordinario y ver el mundo en una escala de verdad más real de nuestras escalas de unos pocos años, ¿no? Entender esos procesos que duran billones de años, ¿no?
y en realidad nosotros solamente formamos parte, pues, el último segundo, ¿no? del año cósmico, ¿no? Somos un chispazo. Ahora, todavía. Nuestro ojo, ¿el ser humano va a mutar su ojo acuoso por un ojo más seco? Bueno, ahorita, los caracteres cambian, y esos caracteres cambian cuando el medio ambiente cambia. Si el medio en el cual ahorita y el ser humano se está desarrollando y las características que tenemos como visión, ¿no? El ojo que presentamos ahora todavía sigue funcional y sirviendo perfectamente, entonces no va a cambiar nada. O sea, características como es el caso de mejora de la inteligencia o el cerebro se va a agrandar, aumento más cabezones de capacidad cerebral en este caso, ha permitido que organismos, o sea, individuos que presentaban esas características tengan más posibilidades de desarrollarse que los individuos que tenían menos capacidad en cierta medida, ¿no? Y eso es lo que nosotros llamamos evolución o desarrollo. No, y el ser humano va a tener una cabeza más grande, va a ser más cabezón en años futuros con la mutación. Eso es según las características que presenta el medio en el cual se está desarrollando. No necesariamente una cabeza grande, podría ser, por ejemplo, características un poco más complejas, que podrían ser, por ejemplo, pongo como un ejemplo la densidad ósea, porque en sí la gravedad es lo que permite tener esas características que tenemos ahora. Claro. Por ejemplo, las temperaturas aumentan, e inclusive se están dando percepciones de que van a aumentar más las temperaturas y que las personas que tienen la piel más blanca van a tener menor cantidad de melanina, de producción de melanina, van a tener una menor probabilidad de desarrollo que las personas que tienen una mayor cantidad de pigmentación, ¿no? Y eso le va a permitir en sí desarrollarse, ¿no? O sea que la raza negra va a estar mucho más apta. Bueno, en cierta medida. Es originaria. Somos originarios. ¿Y qué va a pasar con los más blancos? Somos todos primates africanos. Bueno, y los más blancos van a tener que desarrollar más melanina, entonces. Bueno, en este caso, todos en sí vamos a llegar en un punto, o sea, ahorita estamos en una época de comunicación, todos nos interconectamos, o sea, no hay ninguna población que ha sido apartada, ¿no? Por ahora, ¿no? Todavía no es, bueno, tenemos poblaciones todavía no contactadas, pero bueno, están en otra parte, ¿no? En este caso. Pero ahorita todos estamos interconectados, podemos viajar a Europa, a distintos países de la nada, ¿no? O sea, ya no tenemos esa prohibición de ir en un barco y demorar meses y meses y meses para llegar a por ejemplo, de aquí, de Lima a Europa. Y esto va a permitir una interconexión entre de nuevo y ya la diferencia de razas ya no va a ser posible, ya no, porque ya todos vamos a tener cierta parte de todas las razas que en ese momento existían, ¿no? Pero ahora ya todo va a haber un equilibrio, una uniformidad. ¿Una sola raza? Sí, las razas aparecen por aislamiento, igual que las culturas, igual que los idiomas, a través de los miles de años, ¿no? Por ejemplo, si uno vive en una zona de poca radiación, lo que quiere es tener un filtro pobre para poder producir mayor vitamina D. Entonces, se selecciona la poca producción de la melanina. Si se hace en una zona de mucha radiación, requieres de una mayor melanina porque igual vas a producir la cantidad de vitamina D que necesitas. Igual pasa con las personas más alargadas, ¿no? Si uno viene de una zona con mucho calor, normalmente la gente es un poco más alargada y flaca, ¿no? Porque requiere una área de radiación, ¿no? Del calor. En cambio, si vienes de una zona muy fría, normalmente prefieres un poco más bajo y un poco más ancho para mantener el calor. Si vienes de una zona con muchos recursos, puedes crecer un poco más grande que si vienes de unas zonas con pocos recursos. En biología, por ejemplo, se observa que las especies que vienen de islas son más pequeñas que las especies que vienen de continentes. Y eso igual pasa con el hombre. El Homo florensis, por ejemplo, que es un tipo de homínido que vivió hasta hace 10.000 años, ¿no? En las islas de Polinesia, le llamado Hobbit. Era un primo hermano nuestro, pero era mucho más chiquito. ¿Por qué? Porque estaba limitado por los pocos recursos de las islas. Exacto. El medio hace al individuo. Pero en estos países europeos nórdicos que hace frío, hay gente bien alta. No son originarios. Ah, ¿no? No. Los originarios son los lapones, que son rubios, de ojos azules y achinados y bajitos. Ah, fíjate. Que son los ¿Y de dónde vinieron los otros?
Migraron. del sur. Es inmigración. Es O una sea, mezcla. es Y inmigración. el ¿por ambiente qué? no los ha hecho cambiar, siguen altos, deberían haberse achicado las nuevas generaciones. Millones de años necesitamos, millones de años. Las últimas de- migraciones tienen 2000. Sí, bueno. O sea, Se ha comprobado hace poco, ya está aprobada esa teoría de que el americano nativo viene del estrecho de Bering, cruzó. Así es, Ya está comprobado. Eso sí ya está ya aprobado y comprobado, se podría decir. Y esos rasgos achinados del indio americano, porque tienen rasgos de japonés, los pómulos, eso se explica porque hasta hay zonas de rusos que son medios achinados, medios mongólicos, o sea, Sí, no mongólicos de características mongólicos, sino asiáticas. medio mongoles, ¿no? Características asiáticas. Sí, O sea, sí, eso sí, los bueno, pómulos, los ojos. Eso ya está definido, ya está probado y comprobado. Inclusive ya se ha descubierto que el estrecho de Bering sí estuvo ahí, que hubo un pedazo de hielo que se formó a modo de puente que permitió el desarrollo. Y bueno, y esto permitió en sí el desarrollo del ser humano en ambiente, en el continente americano, ¿no? Y que le ¿Y permitió por qué también... migraron para acá? No, es por espacios. O No, sea, siguiendo las casas, seguramente están cazando alces y siguiendo, digamos, a los animales de caza pueden haber cruzado, pero hay evidencia que han cruzado a veces inclusive de vuelta hasta que se derritieron los hielos hace unos 10.000 años y ahí ya se dio el completo aislamiento genético, ¿no? Entonces, cuando llegó Cristóbal Colón en 1492, o sea, dos poblaciones que habían sido aisladas cultural y genéticamente por más de 10.000 años, de repente se volvieron a juntar. Y todavía eran compatibles genéticamente, ¿no? Pero si hubieran estado aislados por más tiempo, se hubiera dado la especiación y probablemente Colón hubiera encontrado a otra especie, ¿no? Y tal vez mejor o peor, según qué características, según las características del medio. Una especie mejor adaptada a ese medio, tal vez, ¿no? Pero O bueno. sea, no hubiera encontrado a los indios. No, cuando llegó todavía éramos compatibles genéticamente, había pasado muy poco tiempo, 10.000 años, y nuevamente se comenzaron a barajar las cartas, a mezclar ambas poblaciones y ahora ya no hay ninguna posibilidad de que se dé la especiación por estos viajes que hay, ¿no? Entonces vamos a conservar siendo una sola especie. somos una especie joven, ¿no? Como decimos, todavía estamos en los pocos segundos que todavía tiene, que en sí está en desarrollo de la Tierra, o sea, nuestras referencias todavía son menores, o sea, en sí todavía seguimos siendo Homo sapiens sapiens y posiblemente a futuro ya se va a ver características ya no por el medio en el cual se está desarrollando el ser, sino las características que el mismo ser está presentando. O sea, algo así como lo que yo un poco negué antes de que el hombre modifica el medio, pero un medio más pequeño, más limitado, que permita en sí su desarrollo. 712-0140, mensaje de texto 99875-6458. Hola. Hola. ¿Aló? ¿Qué pasó, señor Zúñiga? Bueno, nos vuelve a marcar en todo caso. ¿Nos escucha? Hola. Sí, pero se escucha muy distante. Nos vuelve a marcar, por favor. 712-0140, mensajes de texto 99875-6458. Señor Zúñiga, ¿se escucha el micrófono también? ¿Sí? Ok. Hay una estrella, Alfa Centauro B, que parece que puede ofrecer vida mucho más habitable que el propio planeta Tierra. ¿Habías escuchado, Víctor? Alfa Centauro es la estrella más cercana, es el sistema más cercano a 4 y pico años luz. Pero no sé si no he escuchado. Sé que han descubierto varios planetas con las sonda espacial esta Kepler. Hay varios planetas que están en esta zona habitable, ¿no? En un sistema entre ni muy caliente ni muy frío, ¿no? Como lo está Marte, como está la Tierra, ¿no? El problema es que están muy lejos. Vamos cerrando el tema. ¿Qué es del artículo que te mostré de Alfa Centauro? ¿Qué sacas en conclusión? No, es interesante porque prácticamente cualquier sistema que tenga una estrella funcional y que tenga varios planetas va a tener algún planeta que esté en una zona habitable, ¿no? O sea, que no sea ni muy caliente ni muy frío, ¿no?
y en Alfa Centauro, que es el sistema más cercano, casualmente también han identificado planetas que podrían estar en esta zona habitable, ¿no? Y también se puede saber, digamos, de acuerdo a el espectroscopio, ¿no? A ver digamos, la composición de estos planetas, ¿no? Y tienen aparentemente, pues, muchos de ellos componentes esenciales para la vida, ¿no? Entonces, sí es que es cierto que cada vez que se dan las condiciones, la vida aparece necesariamente. Para eso habría que encontrar, no sé, acá me tendría que confirmar nuestro astrobiólogo, pero tendría que confirmarse un segundo génesis, ¿no? En el momento que se descubra en Titán, o en Encélados, o en Alfa Centauro, o en tal vez en Marte, ¿no? Un segundo génesis, ¿no? Una comprobación de un segundo génesis, y ya en un lugar digamos, un génesis tan cerca del otro, ¿no? Uh-huh. Dos génesis en un solo sistema, que es insignificante, una vía láctea de las muchas galaxias del universo. Entonces, si es que eso se confirma en un lugar tan pequeño, casi con toda seguridad el universo está repleto de vida, ¿no? Interesante. En este caso de ya los estudios que han permitido que ver planetas con características muy cercanas o muy parecidas a la Tierra, esto es debido a la presencia de energías que emiten. Por ejemplo, la Tierra emite un tipo de energía. Esas características, ese tipo de energía que son consideradas como longitudes de onda, uh-huh, por la presencia de los componentes químicos dentro en sí que forman a la Tierra, han permitido que, por ejemplo, se descubran o se vean planetas que tienen esas características, esa emisión de energía que es muy parecida a la Tierra. Por eso se le da esa atribución, la atribución de que puede ser poblada, ¿no? En cierta medida. Pero ahorita no estamos hablando de ya vámonos allá a habitarlo, sino solamente de probabilidades, ¿no? En este caso. ¿Por qué? Porque estos planetas están muy lejos, o sea, y el límite de vida no permitiría que se pueda llegar a esos planetas en la actualidad, ¿no? Última pregunta, porque ya el tiempo nos gana. ¿Las especies extinguidas de plantas, de animales, serán repuestas de alguna manera o lo perdido está perdido? Las especies están extintas ya no va a haber una recuperación. Lo que sí se está dando son procesos de especiación. O sea, así como vimos que hay presencia de límites que se presentan en la vida de organismos vivos, esto permite el desarrollo de otros nuevos, o sea, solamente por características de bifurcación. O sea, de un organismo se forman otros dos debido a los límites o a las barreras que se van formando en el mismo planeta, ¿no? Eso en un lenguaje más claro, si por culpa del hombre se han extinguido algunas especies de animales o de plantas, ¿cómo puede compensarse con el nacimiento de otras? ¿En qué consiste esta bifurcación? Lo que pasa es que los individuos no evolucionan, son las poblaciones de individuos a lo largo de los millones de años que, si se aíslan genéticamente, sea por aislamiento de barrera geográfica, se separan dos islas, por ejemplo. Entonces, y si pasa el tiempo suficiente, cada población se va a adaptar de manera distinta a las características del medio. Y si pasa el tiempo suficiente, entonces se da la especiación y ya no son compatibles genéticamente, ¿no? Entonces, lo que sucede es que en realidad la evolución de las especies es algo constante. Siempre van a haber especies, o sea, como el clima cambia y las islas se separan y se van a juntar. Entonces, lo que ha pasado en el planeta es que lo normal es que las especies surjan y se extingan y sigan surgiendo y se sigan extinguiendo conforme cambian las condiciones ambientales, ¿no? Y las que se han extinguido por culpa del hombre, ¿van a ser compensadas por nuevas especies de alguna manera? Es nuevo hábitat. Es nuevo hábitat para nuevas especies de organismos que puedan aprovechar ese espacio, ¿no? La rata, las polillas, las moscas seguramente han salido beneficiadas con el crecimiento poblacional humano, ¿no? Y ellos llevan un acervo genético, y ese acervo genético nadie se los puede quitar, o sea, acervo características genéticas que van a permitir el desarrollo de otras especies. Nos despedimos entonces con esta llamada y con sus últimas palabras de despedida. Hola, buenas noches, ¿quién nos llama? Hola. ¿Aló? Hola, buenas noches. Sí, buenas, ¿me escuchan? Sí, ¿tu nombre? Sí, soy Octavio. ¿De qué distrito, Octavio? Del Callao. Adelante, Octavio.
Sí, quería saber más o menos los invitados que están planeando hacer futuros eventos de divulgación para poder asistir, Perfecto. para escuchar más de lo que están hablando, que está interesante. Muchas gracias, Octavio. Saludos a los amigos del Callao. ¿Qué actividades están o conferencias sobre este tema planea el licenciado Mamani, Víctor? Nosotros, la Asociación Peruana de Astrobiología, tenemos reuniones constantes. Las fechas son los días lunes o viernes, a las 7 de la noche. Y bueno, en este caso conversamos a las 7 de la noche en la Facultad de Letras. Ahí nos reunimos, tomamos un café y podemos debatir muchas cosas. ¿En qué sobre el universidad, tema. perdón? En la Universidad de San Marcos. San Marcos. Así es. En la Facultad de Letras. En la Facultad de Letras, sí. Entrada gratuita. Es la entrada gratuita. La entrada nomás a la misma universidad, ¿no? Ok, lunes y viernes, 7 p.m. San lunes Marcos, o viernes Facultad de Letras. Así es. Y bueno, ahí lo que conversamos, ahí somos un grupo muy diverso, tenemos bastantes profesionales, en el cual se encuentran geólogos, geógrafos, biólogos, físicos, astrónomos, filósofos, y bueno, y en sí una gran variedad. ¿Lunes o viernes o lunes y viernes? Lunes o viernes, lunes según la o disposición. viernes. ¿Algún teléfono donde se pueda...? Bueno, toda esa información la dejamos en nuestro fanpage. ¿Cuál es? Fanpage es Asociación Peruana de Astrobiología, ASPAS. Pueden entrar, dar like, y en este caso le vamos a disponer todas las reuniones. Asociación Peruana de Astrobiología. Sí. Están en Facebook. ASPAS, sí. ASPAS. Ok, Asociación Peruana de Astrobiología. ASPAS. ¿Lo puede deletrear? ASPAST. Perfecto. ASPAS. A-S-P-A-S de sapo T. ASPAS. Así es. ASPAS. Ahí damos bastante información, en este caso sobre temas astrobiológicos, temas biológicos en sí, y temas que en sí están dando en la actualidad, ¿no? Un segundo, la última pregunta a ambos. Un segundo. ¿Creen en la vida extraterrestre, en seres inteligentes, iguales o más que nosotros, que están tratando de contactarse? Se están captando ondas radiales desde muy lejos, pero no se sabe, desde la constelación de Sagitario, de Piscis con otra, etcétera, pero todavía no precisan exacto de dónde. ¿Creen que hay inteligencia igual o superior a la nuestra que está tratando de comunicarse? Bueno, licenciado y Víctor, muy breve la respuesta. Bueno, no creo en ovnis, o en este caso en enanitos verdes que podrían tener características muy parecidas al ser humano, ¿no? Por ciertas referencias, ¿no? En este caso yo creo en la existencia de vida compleja, vida no necesariamente a base de carbono, que está en algún planeta que nosotros consideramos que podría ser habitado y que está en constante desarrollo. Pero no cree que hay seres inteligentes que están, que pueden reunirse con nosotros si se identificaran y si nos ubicaran. ¿No creen eso? No, eso no. Víctor. Yo creo que si existen seres inteligentes en ese universo, probablemente estén en planetas tan lejos que no tengan ninguna noción unos de ellos, ¿no? El cosmos, si uno revisa las distancias, es tan inmensamente grande, y las constelaciones están... O sea, las constelaciones en realidad no tienen sentido entre sí, son estrellas que están separadas por millones de años luz. A veces una estrella, una constelación está más cercana a la de otra, ¿no? Es decir, que de tal constelación viene tal onda radial no tiene sentido desde el punto de vista astronómico, astrobiológico, ¿no? Y tampoco hay ninguna evidencia, o sea, no hay ninguna evidencia física de que nos hayan visitado, que nos hayan contactado, de que estemos en contacto con alguno de estos seres. De que el universo provee el material para la vida y para la evolución de la vida a patadas, sí. Probablemente todavía falten, como es muy grande, no se ha encontrado un segundo génesis, ¿no? Pero en el momento que se descubra, se confirmaría que efectivamente el universo está repleto de vida y la mayoría de planetas no deben tener vida, pero algunos pocos sí. Pero como hay tantos, son billones de millones, y de hecho en alguno de ellos también ha evolucionado vida inteligente, probablemente muy distinta y con características muy distintas a la nuestra, también adaptada a su propio ambiente, ¿no? Perfecto. Ya hablaremos más profundamente del tema de extraterrestres, de vida inteligente, etcétera, etcétera, en otra
reunión. Bueno, me había olvidado, disculpe, de mencionarle que si tienen algunos interesados en sus oyentes, que pueden enviar algunas dudas o algo que nosotros podamos explicar, en este caso la asociación, enviar un correo a la página astrobiologiaperú@gmail.com. astrobiologiaperú@gmail.com. Nos puede enviar cualquiera de sus dudas o algún comentario y nosotros, bueno, le vamos a dar cabida Yo lo estoy anotando, astrobiologiaperú @gmail.com. @gmail.com. Así es. Para consultas. Ajá. Para consultas. Y para cualquier cuestión de ciencia, pseudociencia en general, está la Sociedad Secular Humanista del En Perú, Facebook, ustedes saben. SSH. La pueden Sociedad buscar Secular Humanista del Perú en Facebook, para que nos sigan en SSH. Facebook. Sí, excelente. Perfecto, muchas gracias.